Hoy vamos a hablar de la etnografía, algunos elementos. Así que tengan todos un saludo cordial. Estudiantes del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, específicamente de la asignatura de Investigación Cualitativa. La etnografía como metodología de investigación está unida al surgimiento de la ciencia social. Ese surgimiento está relacionado con esa necesidad de comprender a los otros y de ese conocimiento de una diversidad cultural que comienza a descubrirse en su multiplicidad y sus diversas formas de relación y de contacto. Es aquí donde podemos hacer alusión a antecedentes muy antiguos que vinculan a la etnografía con esos relatos y descripciones que desde la antigüedad hasta el medioevo acompañaron a las interacciones, descubrimientos y choques con otras culturas. Y debemos señalar como uno de los representantes más importantes al investigador polaco Bronisław Malinowski. Este investigador publicó un libro en 1922 titulado Los Argonautas del Pacífico Occidental, un estudio sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea Melanésica. Y es con esta obra que el método etnográfico cobra vital importancia para los trabajos de índole antropológico, ya que él enfatiza la necesidad de una presencia personal y prolongada del investigador en el campo con la finalidad de conocer el punto de vista del nativo. Básicamente la idea es percibir o registrar todo lo que la gente dice, cómo lo hace, qué cosas hace. Se anotan detalladamente las características y acontecimientos de la vida social con impresiones y sentimientos personales del investigador. Todo eso en el llamado diario de campo. Es entonces que concebimos el abordaje etnográfico como una herramienta clave para comprender una cultura a través de la realización de una descripción densa que permita esa interpretación adecuada de la realidad. La etnografía se asocia a la observación participante porque el investigador o etnógrafo participa abiertamente en la vida cotidiana de las personas durante un tiempo relativamente extenso, donde se va a tratar de ver qué es lo que está pasando y a escuchar y a sentir todo lo que estaba aconteciendo dentro de ese contexto particular. Entonces eso implica que el etnógrafo o la etnógrafa requiere de una capacidad de ver y también de interactuar. ¿Para qué? Para estudiar a la gente, para aprender de la gente, que es el núcleo central de la etnografía. Tratar de captar ese significado de las acciones y de los sucesos que tiene ese grupo de personas para tratar de comprenderlo. Entonces destacamos tres elementos importantes. Uno es la descripción, ¿verdad?, de esa cultura a la cual nosotros estamos presentes, ¿verdad? La segunda, que tiene que ver con esa necesidad de comprensión de los significados, de las acciones y de los sucesos que están presentes allí. Y la tercera, el requerimiento de hacerlo en forma acorde al punto de vista de quienes la viven, no del investigador. Es así como el investigador va aprendiendo pautas, criterios de comportamiento, códigos de convivencia y significados que están presentes en esa vida social. Entonces se requiere que el investigador, el etnógrafo o la etnógrafa tenga una actitud sensible y atenta a esa realidad, que sea capaz de posarse sobre esas cosas más que pasar sobre ellas. O sea, es descubrir, redescubrir todo ese conjunto de elementos que permiten hacer complejo ese fenómeno que nosotros pretendemos estudiar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, necesitamos recurrir a la observación y al diálogo, pero un diálogo que demanda el ejercicio de la escucha, o sea, lo que antecede a ese hablar. Entonces, esa relación dialógica debe partir de ese respeto, de esa actitud
tú, donde el individuo se compromete en su totalidad, ¿verdad? Esa escucha tiene que ver con la voluntad, con esa disponibilidad de abrirse y dejarse invadir por la voz que tiene el otro. Entonces la investigación etnográfica requiere un proceso que parte desde el momento inicial preparatorio, luego donde se hace una planificación de las actividades que se van a llevar a cabo, luego se pasa al ingreso al campo, el despliegue de esa observación participante, hasta la finalización de la misma, de la investigación y la salida del campo. Entre esos preparativos o esa planificación hay que establecer esas etapas donde nosotros vamos a tratar de señalar esas tareas sistemáticas y asistemáticas. Como estamos en presencia de un fenómeno social, bueno, es flexible, entonces habrán actividades que irán surgiendo, ¿no? Entonces eso demanda una completa flexibilidad. Y la observación participante, bueno, va a ser el eje estructural del trabajo de campo para poder llevar a cabo esa construcción del producto etnográfico. Cuando estamos hablando del ingreso al campo, bueno, ahí tenemos que ver cómo va a ser nuestra entrada, qué vínculos necesitamos crear, cuál es la relación que tenemos con ese espacio, con ese lugar. Requerimos algunas conversaciones, el establecimiento de relaciones con personas, con grupos. Y aquí es importante señalar que nuestros informantes no son sujetos pasivos, sino que son sujetos que poseen sus puntos de vista, sus expectativas y sus apreciaciones que se despliegan activamente en una relación con el investigador, y por ello es necesario identificarse claramente para que la comunidad o el grupo o las personas tengan claro cuál va a ser nuestro rol dentro de ese espacio. Hay algunas discusiones en cuanto a algunos etnógrafos que hacen trabajos encubiertos, pero eso suscita graves problemas éticos. Cuando estamos dentro del campo, bueno, hay que mantener una actitud de apertura, de sensibilidad ante esos distintos momentos que nosotros vamos a encontrar allí, a esos escenarios. Hay que tomar en cuenta todos los elementos que están allí, pero teniendo claro que el investigador es el que decide qué va a observar, cómo lo va a observar, bajo qué circunstancias. Entonces para ello va a requerir de un diario de campo donde se van a tomar en cuenta frases, diálogos, momentos, se van a describir, pueden estar allí palabras sueltas que después nos permitirán crear la historia. También ese registro comprende, además de notas de campo, que grabaciones, fotografías, material audiovisual, toda clase de insumos que pueden ser claves para la investigación. De allí se va a generar un informe condensado donde se aglutinarán todos esos elementos y bueno, que permitirán la realización del producto final. Bueno, y hasta aquí esta presentación. Debo decir que estamos frente a un método bastante interesante para aplicar por su carácter fenomenológico, ya que el investigador puede obtener un conocimiento interno de esa vida social a partir de la descripción e interpretación de los fenómenos sociales planteados desde la perspectiva de los propios participantes. Entonces, espero que se animen a utilizarlo y bueno, un abrazo para todas. Hasta luego.